Quiero introducir el resto del panel para esta sesión. Tenemos Jaime Malet, que es presidente del American Chamber of Commerce en España. Probablemente tiene un título en español también. Aris de Juan, presidente del Clear Channel Outdoor Mercadeo en América Latina. Samantha Vallejo Nájera, es la dueña del catering Samantha de España y Eat Girl. Y, Eat de comer. Eat, E-A-T. Sí, exactamente, sí. ¿Qué otro sentido tiene? Nada que ver. Bueno. Y Emilio Lamo de Espinosa, que es presidente del Real Instituto Elcano. Yo soy Alistair Ross, vengo de la empresa The Economist. Y como verán, esta sesión en realidad aquí tratamos de ver cómo se percibe España desde fuera. Yo voy a invitar a mis ponentes uno por uno a dar una pequeña exposición de sus pensamientos en este área. Pero antes de hacerlo, quiero primero invitarles a ustedes a hacerme llegar preguntas, si es que los tienen, y yo voy a asegurar que se planteen aquí. Y también quiero resumir un poco mi inquietud por lo que he oído hasta ahora aquí en esta reunión. Yo estoy completamente de acuerdo con usted de que España tiene una oferta cultural en su sentido más amplio, sin par. Soy fanático de España y no veo cómo podría ser mejor en términos de música, de gastronomía, de sedes culturales de todos tipos. Sin embargo, vemos que España va muy por detrás, no poco, sino mucho por detrás en términos de atraer el turismo de lujo. ¿Por qué? Entonces, primero voy a pasar a Jaime a dar sus puntos de vista. Yo voy a explicar un poco cuál es el punto de vista, no personal mío, quizás luego, pero sí de la Cámara, ¿no? Y también expresar los errores o las dilaciones que llevan un poco a muchas de las situaciones que nuestra ponente de lujo ha señalado antes, ¿no? La Cámara de Comercio, que el año que viene cumpliremos 100 años, ha inaugurado su comité de turismo, tiene otros 12, hace 2 años. Este evento que estamos hoy aquí, espectacular, se fundó el año pasado, fue la primera edición, ¿no? En un país donde el turismo es tan importante, yo creo que eso refleja algo, ¿no? En el caso de los americanos, España lleva 40 años recibiendo más o menos el mismo número de estadounidenses. Y aunque el comité se ha montado también para llevar españoles para allí y para potenciar las inversiones bilaterales, lo que es verdad es que la atracción de turistas americanos a España deja mucho que desear. Estamos en 1.400.000, 1.500.000, los años que mejor 1.600.000. Es el 2% de lo que recibimos, es menos del 2% de lo que ellos emiten. Para dos países que se sitúan el primero y el tercero entre las grandes potencias turísticas del mundo, pues se puede hacer más, ¿no? Y es una oportunidad enorme porque el embajador chino decía que los turistas chinos gastan unos 1.500 y pico dólares por persona. Los americanos son 1.900, me parece, 21, ¿no? 1.921 euros por persona supone el turista que más gasta. Estamos hablando de 231 euros al día. Yo las cifras de los chinos no me acuerdo, pero sí que sé que los rusos gastaban, al menos el año pasado, 108 euros al día, ¿no? El turista americano es un turista que el 90% tiene estudios superiores, que más del 68% viene aquí por atracción cultural, no es un turista de playa, es un turista de mucho nivel, ¿no?
y no hemos sido capaces de aumentar las cifras que existían ya hace 30, 40 años, ¿no? Y eso yo creo que dice mucho de cuál es realmente el problema que muchas veces tenemos en España, ¿no? ¿Se puede hacer más? Pues sí, ¿no? Primero, hay que hacer más, porque lo que está claro de un montón de incertidumbres con la nueva presidencia americana es que va a haber una política de impulso fiscal, una política monetaria acabada, van a subir los tipos de interés y eso va a refortalecer el dólar, con lo cual los americanos tendrán muchísimo más dinero, ¿no? Por otro lado, el turista americano es muy sensible a la seguridad y eso, por ejemplo, se está sufriendo enormemente en Francia después de los atentados primero de París y luego de Niza, y es muy importante que España no haya tenido y no tenga más atentados. Tuvimos atentados terribles hace años, pero ya no tenemos, y eso pues, es una ventaja enormemente competitiva para atraer ese turismo hacia España, ¿no? Pero luego hay que hacer mucho más, ¿eh? Es decir, España es un país muy desconocido en Estados Unidos. Nosotros lo que proponemos desde la Cámara es que se cree un consorcio, una actuación público-privada similar a la que se ha realizado en algunas ciudades que han tenido mucho éxito, París, Londres, Barcelona, donde el sector, dentro del cual pues, estaría el comité que he comentado antes, podría estar apoyando con ideas para llevar una campaña de marketing que no tendría por qué ser excesivamente cara, porque puede ser una campaña hoy en día viral, pero sobre todo segmentando perfectamente a la población y dirigiéndose a los turistas potenciales allí donde estén. Los turistas americanos que vienen a España están concentrados en Nueva York, en California y en Texas. Ir al resto del territorio y segmentarlos por sus necesidades o sus gustos, como se hace actualmente con Analytics, Big Data, y hacerlo viral, que es más barato, y empezar ya a intentar atraer ese turista potencial de alto nivel adquisitivo que viene aquí a temas culturales y que realmente pues, iría muy bien para todo lo que estamos hablando. Muy bien, muchas gracias. Aris, ¿cuál es su punto de vista aquí en este temario? Yo, como trabajo en comunicación, en publicidad exterior, me he traído una presentación. Así que yo voy a contestar desde el atril. Perfectamente. Buenos días a todos. Yo estoy feliz de estar aquí y cuando me invitaron, Isabel Atkinson, una de las liantes de este evento, me llamó para venir porque yo vivo en Latinoamérica, vivo en Miami y pensó que mi experiencia del conocimiento de Latinoamérica podía ser útil para esta audiencia, ¿no? Me hizo mucha gracia porque tanto los 3 puntos del título de este summit, Shopping, Tourism y Economy, y la mesa redonda en la que voy a participar, como nos ven, bueno, pues tiene mucha afinidad conmigo y les voy a explicar por qué. Pero antes de ello, voy a empezar por el final. ¿Ustedes se acuerdan de esta campaña? Es de los años 80, hace más de 30 años, una campaña que se expuso y vivió durante más de 6 años. Yo creo que es la campaña más icónica que se ha hecho sobre España, bajo el paraguas de la climatología, del sol, que sin duda, como decía Ainhoa, es un regalo de Dios. Se tematizaban pues, la oferta cultural y diferentes elementos que caracterizan a España, ¿no? ¿Qué 3 cosas se hicieron bien? Se identificaron los elementos de diferenciación. ¿Por qué España es diferente? ¿Por qué es atractiva frente a otros destinos turísticos? ¿Dónde está el público objetivo? ¿Dónde anunciamos? ¿Dónde comunicamos? ¿A quién se lo hacemos saber? Y tercero, comunicación, comunicación, comunicación. Durante 6 años se mantuvo esta misma campaña. 6 años. Ahora mismo una campaña no dura más de un mes. 6 años.
El sol es una magnífica plataforma, y fue una magnífica plataforma, y ya lo tenemos ganado. Todo el mundo sabe que en España hace muy buen tiempo, y todo el mundo sabe que España es la Florida de Europa. Fenomenal, además del geriátrico de Europa, como Florida. Fenomenal, estupendo. Pero ahora hay que sofisticarlo un poquito más. Yo creo que tenemos que sofisticarlo porque si no, este turismo de lujo no va a venir. Y además tenemos que creérnoslo, porque es que no nos lo creemos. Les voy a contar una anécdota, y voy a contar varias a lo largo de mi presentación. Yo fui a visitar el Juan Sebastián Elcano en 2013, que atracó en Miami para celebrar como parte de los eventos de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de la Florida. Subo al Juan Sebastián Elcano y un guardamarina niquelao nos recibe a mí y a los otros visitantes, ¿no? Y explica que, bueno, que el Juan Sebastián Elcano es el buque escuela de la Marina Española y que tenemos que disculpar porque es un buque muy viejo, pero que como consecuencia de la crisis, pues tenemos que seguir utilizándolo. Claro, yo cogí una parte al guardamarina y le dije, oye, macho, no lo estropees, porque es que esto no nos ayuda. Entonces, este buque es fantástico y así tienes que venderlo. Y lo otro, pues se lo cuentas a tus amigos. Pero tú no puedes vender España de esta manera porque tú eres embajador de España como yo lo soy cuando vivo en Miami. Todos somos embajadores de España. Se disculpó y tomó nota. No sé lo que habrá hecho. Y ahora voy a recular y voy a comenzar de verdad. ¿Me puedes ayudar? Muchísimas gracias. Miami, capital de Latinoamérica, y lo es. Miami, hace años, era una ciudad donde la gente iba de vacaciones e iba de compras. Y tan era así que Miami era conocida como la ciudad de mármol, del mar y el mol. Y es así. ¿Y qué decidió Miami? No queremos ser la ciudad del turismo simplemente, queremos sofisticarnos. Y Miami se ha convertido hoy en el hub de Latinoamérica, en la principal ciudad de Latinoamérica, yo diría, perfecto lazo de conexión entre Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Yo, que vivo en Miami, puedo viajar a cualquiera de los países de Latinoamérica varias veces al día. Y eso es fantástico, es un gran hub. Y la mayoría de las sedes regionales de compañías están ahí. Y Miami ya no es que solo sea la capital, es que hoy es la segunda capital del mundo en arte, con Art Basel, que es un evento que empezó hace 10 años y que hoy es el segundo evento de arte, de venta de arte, de exposición de arte del mundo. Adivinen qué perfil de personas compran arte. Pues estas. Pero es que además Miami ha montado el mayor salón náutico que existe. Adivinen quiénes compran barcos. Bueno, pues todo esto hay que construirlo y lleva tiempo, pero hay que ser consistente y machacar, machacar y machacar. Por lo tanto, es muy afín, donde yo vivo en mi realidad, al objeto de este evento. Parece que se me atasca. ¿Cómo nos ven? La segunda parte, esta mesa redonda. Bueno, yo me gusta mucho esquiar. Vivo en Miami, pero yo soy de montaña. A mí lo que me gusta es Benasque, Huesca. Y como me gusta esquiar, pues cuando voy a Santiago de Chile, si puedo, el fin de semana me quedo y me voy a los Andes a esquiar, porque se esquía estupendamente a 3.800 metros de altura. Y un día yo estaba en mi remonte, tranquilamente sentado, subiendo uno de esos telesillas, y al lado se sienta una señora y me dice, con su tono de origen, ¿me puede decir la hora? Digo, por supuesto, señora, las 10:10. Me mira y me dice, las 10:10, ¿usted es español? Digo, pues sí, yo soy español. Dice, claro, de ustedes heredamos nosotros la envidia. Digo, hombre, señora, yo estoy aquí descansando. Yo lo que he venido es a esquiar, a pasar un día, a oxigenarme, tengo mucho trabajo. Estoy de Rodríguez en Miami, entonces me he quedado aquí. Dice, no, si no es malo. Si es que los argentinos encima tenemos lo peor de los italianos, lo peor de los alemanes, lo peor de los ingleses. Dije, bueno, menos mal. Pero cuando me bajé de la silla, se me encendió un chip y desde entonces llevo pensando cómo nos ven. Y es más, he modulado mi comportamiento a partir de ese comentario anecdótico. Y incluso comunico sobre mi vida de una manera diferente a como antes de ese anécdota, sucedió. Bueno, ¿cómo nos ven? Se me atasca, señores. Somos la madre patria.
Somos la madre patria. Pero he puesto el toro no porque sea un toro, sino porque es un billboard, es una cartelera que es mi negocio. Somos la madre patria. Y eso es buenísimo. Pero eso también ha generado una relación de amor-odio. ¿Por qué? Porque en la escuela latinoamericana, en las escuelas de Latinoamérica, no nos ayudan. No nos ayudan. Torquemada no nos ayuda. La Santa Inquisición no nos ayuda. Hernán Cortés no nos ayuda. Pero por otro lado, casi todos los latinoamericanos tienen un apellido español. Pérez, Rodríguez, Uribe, Irizarry, da igual, casi todos. Y eso genera una relación, un vínculo que es valiosísimo y que es insalvable. Y en el fondo nos quieren. Pero no solo nos quieren. Sigo con problemas, señores. Lo saben todo de nosotros. Pero todo. Saben los partidos nuevos, los viejos, saben de corrupción, saben de la mujer de Rajoy, lo saben todo. Por favor, ¿me ayudan? Todo. El Madrid, el Barcelona, la selección. ¿Ustedes creen que el que Neymar juegue en España, que el que James juegue en España, que el que Chicharito juegue en España es casual? Hay escuelas de fútbol del Barça y del Madrid en toda Latinoamérica. Estos son grandes embajadores de la marca de España y crean riqueza para nuestro país. Y lo saben todo de fútbol, todo, de toda la jornada de liga. Se sigue tanto la liga española como las locales. Es alucinante. Y yo no soy muy futbolero. Eso sí, si tengo que apoyar a un equipo, el Atleti. Culturalmente, nos adoran, lo saben todo. Todo, lo ven todas las películas españolas. Les encanta la comida española, a mí muy buena, sobre todo en México. El arte, la música. Otra anécdota. Hace unos 6 meses estaba en Miami y el manager de Melendi me invita a mí y a mi familia al primer concierto de Melendi en la ciudad. Yo, se lo aseguro, no tengo a Melendi en mi iPod, no lo tengo. Pero mis hijos sí. Pero entonces fuimos un poco por asegurarnos de que, como iba a estar eso vacío, vamos a hacer piña. Vamos a ser embajadores de España y apoyar el talento español. Bueno, no solo estaba a reventar el evento, sino que Melendi, que es un artista que no se comercializa ni se explota en Latinoamérica, ni en Miami, por supuesto, la gente se sabía todas sus letras. Los sistemas de comunicación vuelan. Las redes sociales, Internet, Spotify, hace que la cultura vuele a una velocidad que la gente se sabía las canciones. Yo, como dicen mis hijos, lo flipé. Todo, se lo aseguro, lo saben todo. Todo. Yo he estado con un alcalde de una gran ciudad hablando del procesamiento de Isabel Pantoja, antes de hablar de concesiones de publicidad y de mobiliario urbano. Pero lo saben todo. Es una cosa tremenda. Tremenda. ¿Me ayudan a continuar? Gracias. España es muy atractiva. Latinoamérica son países jóvenes, los países de Latinoamérica son países jóvenes y España es súper atractiva. La parte cultural, sus raíces, somos su historia, la parte de religión, muy importante. Se habla español, no sabemos lo que vale eso. Un tesoro, un tesoro. A veces no nos entendemos ya en español, pero se habla español y eso es un tesoro. Es un enorme valor que nos une. Les encanta la arquitectura, moderna, clásica, modernista, da igual, les encanta. La ciudad de las artes y las ciencias, Barcelona, maravillosa, les encanta. El patrimonio histórico, como decía Ainhoa, el tercer país con mayor cantidad de patrimonio histórico. Esto es una joya del mundo, es increíble. Y aquí están sus raíces, realmente aquí están sus raíces. Y para ellos venir a España es ir y volver a sus raíces. Y desde luego nos prefieren más que a los gringos, muchísimo más, que además les llaman gringos, que saben ustedes que es de Green Go, porque los Green era el uniforme de los militares del sur que entraban en México, entonces era Green Go, gringo. ¿Por qué? Pues porque los gringos no hablan su idioma, han impuesto su economía y su modelo de economía y no tienen historia, no tienen cultura, no les atraen, no son tan atractivos. Nos prefieren a nosotros. Reconocen el know-how y el talento de las empresas españolas. No se pueden ni imaginar
comunicaciones, banca, retail, como el Corte Inglés, que solo tiene agencias de viajes en Latinoamérica, pero todo el mundo sabe qué es el Corte Inglés, como nosotros sabemos lo que es Harrods, básicamente lo mismo. Es impresionante. La formación, las universidades. Cada vez más latinoamericanos vienen a España a estudiar universidades. ¿Por qué? 2 razones. Primero, tienen buena formación y segundo, viven una experiencia de volver a sus raíces. Viven una experiencia de varios años que adoran y que es incomparable. ¿Y qué decir de las escuelas de negocios? Entre las mejores del mundo, fuera de Estados Unidos, creo que podemos competir y sentirnos tan cómodos como cualquier otro país, o mucho más que cualquier otro país, con la calidad de nuestras escuelas de negocios, que son brutales, y siempre en los top ranking de los estudios del Financial Times y de otra serie de publicaciones. Y además, mucho más barato que las universidades, que las escuelas de negocios en Estados Unidos, que son, se lo digo por experiencia, una ruina. Pero las formas en Latinoamérica son muy importantes y nosotros somos malísimos, somos demasiado directos. Mírenme a mí, no tenemos filtro. ¡Wash! Disparamos, afirmamos y somos excesivamente asertivos en un momento, en un sitio, en un continente en el que las formas son muy importantes y ahí chocamos. A la vez, no somos humildes. Los que llegamos allí, llegamos o porque tenemos mucha experiencia y queremos imponerla, o porque han mandado a mandos intermedios que se convierten o se creen virreyes y van diciendo, bueno, y es que nosotros los españoles... No, señores, los españoles solos en Latinoamérica no hacen nada, no se comen un colín, sino intentan entender la idiosincrasia de cada uno de los países, que les aseguro que es muy diferente el de Perú, que el de Chile, que el de México, que el de Brasil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos falta aprender y entender qué es lo que podemos aportar y cómo podemos complementar en lugar de imponer nuestras formas y nuestra forma de hacer. ¿Por qué es Latinoamérica una oportunidad? Pues mire, yo creo que Latinoamérica es la otra China. Es la otra China. Y les voy a explicar por qué. 50 millones de los 600 millones de latinoamericanos, 50 viajan al año. Casi un 10%. Y de esos, solo un 30% viaja a Europa. El resto se queda por la región o se va a Estados Unidos. En el caso de México, el 80% va a Estados Unidos y el 20% o se queda en la región o cruza a Europa. Con el caso de México tenemos una enorme oportunidad ahora mismo, porque claro, los pobres con Trump creo que van a pasarlo mal. De esos, solo el 4% viaja a España. 2 millones de turistas provenientes de Latinoamérica viajan a España. Y yo les voy a decir una cosa, en Madrid se quedan no ese 4%, bastantes menos. Van antes a Barcelona o van a otro sitio. Yo he conocido a mucha gente que ha venido a España, pero que no se queda en Madrid, a pesar de ser la puerta, porque realmente la puerta de Europa es España. Y lo que está haciendo Iberia y Europa es fundamental. No tenemos ni idea del valor que eso tiene. Porque todavía no se ha inventado ninguna tirolina desde Santiago hasta Madrid y no creo que se construya. Y entonces la única vía de acceso es la vía aérea. Por lo tanto, tenemos que apoyar a las compañías para que aumenten su frecuencia de viajes a España, ¿no? Somos la puerta a Europa, no lo olvidemos. Y cada vez más British Airways, Air France, Alitalia están incorporando vuelos directos a sus destinos. Tenemos una enorme competencia. Gastan un 33% más que la media mundial. El que viene tiene dinero y viene con dinero y viene a gastarlo y lo quiere gastar y le gusta el lujo. Por lo tanto, no trivialicemos a este target, por decirlo así. Son muy sensibles al tipo de cambio. Ahora mismo el euro es muy favorable a ellos y el dólar no lo es. Las diferentes divisas latinoamericanas se han depreciado entre un 25 y un 50 o 60% en los últimos 2 años. Por lo tanto, el euro les queda cómodos. Pues tenemos una oportunidad, seamos tácticos también. Planifican menos, son capaces de improvisar un viaje en menos de 3 meses, en mucho menos, pero un viaje a Europa que dura entre 2 y 3 semanas, porque ya que cruzan el charco, pues se queda más tiempo. Por lo tanto, esto es un dato muy importante. Las ofertas les encantan y las aprovechan sin cuestionarlo. Y como he dicho antes, hacen viajes más largos. Ups,
Anterior. Vaya. Anterior. Anterior. ¿Me puede ayudar? Anterior, por favor. Gracias. El target US Hispanic es parte de LATAM. En Estados Unidos hay, como han visto en la siguiente, 57 millones de hispanos, que hace 30 años, cuando yo fui a estudiar COU o segundo de bachiller, no hablaban español, no querían que se les reconociera como hispanos, pero ahora se sienten orgullosos de ser hispanos y cultivan los comportamientos de sus orígenes. Y España es parte de sus orígenes y se sienten importantes e influentes y tienen dinero, porque el nivel de vida de Estados Unidos, como ustedes saben, es alto. Le voy a enseñar, y ya estoy acabando, las dos campañas que yo he visto en estos 4 años y pico que llevo viviendo en Latinoamérica o trabajando en Latinoamérica en la calle. Las dos. No es que haya elegido 2, es que solo he visto 2. Una es esta. Aplaudo a Iberia. No está vendiendo solo España, pero está vendiendo España. Está vendiendo España. Es una campaña que se hizo en Santiago de Chile, con buenas creatividades y que anunciaba los nuevos aviones, la mayor frecuencia de vuelos, etcétera, etcétera. Y la otra es una campaña que hicimos nosotros en Clear Channel para apoyar al alto comisionado de la marca España el año pasado, cuando pues el paro era muy alto y había que apoyar el talento español, y en la que de alguna manera poníamos a un extranjero que decía estoy harto de los españoles, para después poner al talento español, diciendo claro, están hartos los españoles porque somos mejores en algunas disciplinas, ¿no? Como el caso de Gisela Pulido y el kitesurf. Pero no he visto más, hay que comunicar más, es que no comunicamos. Por lo tanto, hay que fomentar más la comunicación. Vuelvo al principio, sepamos cuáles son estos elementos diferenciadores, busquemos a esa audiencia target y comuniquemos, porque somos una enorme oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos algo corto de tiempo, me parece, ahora, pero usted ha cubierto bastante del campo. Samantha, yo le tengo una pregunta. Y eso es, hemos oído otra vez mucho sobre las bondades de España, de las cuales no hay disputa. ¿Cómo se distingue entre lo que ofrece España y lo que ofrece otros países que compiten por este tipo de turismo? Para aumentar el share, digamos, que gana España en esto. Bueno, buenos días a todos. Me ha encantado escuchar a los ponentes y ir recopilando ideas. Y con lo que tú me preguntas, bueno, está clarísimo, hemos hablado un poco del punto de vista gastronómico, que es un poco el que yo creo que estoy aquí para... España es un país fuertísimo en todo. Tenemos mar, tenemos montaña, tenemos campo, tenemos el sol, tenemos fruta, verdura, todo maravilloso. Además, conservamos todavía, aunque, bueno, todo el tema de hacer las cosas bien y siempre, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace bien? ¿Por qué se hace mal? ¿Por qué tal? Yo creo que hay un problema muy grande en la actualidad y yo siempre lo tengo en mente y es el profit. El profit es intentar ver siempre el beneficio y quitar del medio muchas veces la calidad con tal de ganar más, más y más. Yo creo que en la gastronomía y en lo que es cuidar al turista y que el turista vea que se hace una oferta de calidad, no hay que pensar tanto en el beneficio, hay que pensar en el cariño que se pone en hacer las cosas y en enseñar las cosas, que es un poco lo que hemos tenido España y los españoles de siempre, es hacer las cosas con amor, hacerlas, esa pasión de esa cocinera que hablamos mucho de las estrellas Michelin, hablamos mucho de la alta cocina, pero es que en España yo valoro la alta cocina y valoro las estrellas Michelin, pero es que hay una cocina casera, tradicional, una cocina de cada zona popular española increíble, de la que no se habla apenas, que entiendo que la alta cocina es lo que acaba siendo esta cocina tradicional, con unos cocineros que hacen alta cocina, que es una minoría absoluta. Tenemos una cocina en cualquier sitio de pinchos que
que es maravillosa, y eso es lo que hay que fomentar y hay que seguir haciendo. Hay que dejar de pensar en tanto beneficio, en tanta multinacional que quiere sacar dinero, y hay que pensar más en el corazón. Por ejemplo, la artesanía española, soy una defensora total del folclore, de la artesanía, de todo lo que se ha hecho en España de toda la vida, y creo que nosotros nos olvidamos de eso por pensar siempre en el beneficio, en el beneficio y en el beneficio. Y creo que el turista que viene a España se le quita un poco todo eso, enseñarle, pues maltratamos un poco al turista. Creo que no le cuidamos. Y hay una cosa que tengo en mi empresa, y es que cada vez que suena el teléfono con un cliente que quiere comprar algo, ese cliente tiene que ser cliente de Samantha España Catering y que tiene que quedarse satisfecho. Para mí una llamada es un cliente, para mí un turista es un cliente. Un turista tiene que venir, tiene que disfrutar del país y tiene que irse satisfecho, porque todo se le ha tratado con cariño. Y aquí tenemos un poco tendencia a hacer un poco las cosas regulín. Eso, por un lado, con los que vienen fuera. Y luego, al vendernos nosotros fuera o vendernos nosotros dentro. Al final, los primeros que no nos creemos el país que tenemos somos nosotros. Y ese es el gran problema que tenemos los españoles. No estamos orgullosos de nuestro país, tenemos que tener una unidad nacional de cara a vendernos fuera que tiene que estar hecha de primero por nosotros mismos. Lo que decíamos, cada español es embajador de su país, cada español tiene que vender lo que tenemos, somos una fuerza brutal, pero no sabemos y no nos lo creemos. Y el problema es querérnoslo. Y eso al final la gente que viene lo nota. Gracias. Emilio, hemos hablado mucho de asuntos hasta ahora de como soft power, de cultura, de la oferta de gastronomía, hasta de la calidad del servicio. ¿Hasta qué punto funciona el soft power solo en este aspecto de hacer mercadeo de un país afuera? Funciona, pero solo parcialmente, ¿no? Yo sí, primero, después de las ponencias que hemos escuchado, me ha encantado la ponencia de Ainhoa. Lo que yo puedo es tratar de respaldar con información empírica y con información científica muchas de las cosas que se han dicho y quizás poner algún punto de matiz y no necesariamente positivo, que me parece que sería relevante. En el Instituto Elcano, que tengo el honor de presidir, llevamos ya muchos años y yo personalmente más años todavía estudiando los temas de la imagen de España en el exterior, de cómo nos ven, de cómo nos perciben, etcétera. Y yo creo que eso lo tenemos bastante bien mapeado y tenemos en este momento una información bastante buena sobre ello, ¿no? Y es verdad, muchas de las cosas que aquí se han dicho, primero, España tiene imagen, hay países que no la tienen, hay países que mencionas el país y no hay asociación espontánea ninguna con ese país, en España no, es una imagen antigua, es una imagen fuerte, es una imagen potente y eso es muy positivo. Por lo tanto, eso es lo primero. Segundo, es una imagen buena. Cuando hacemos estudios comparados, lo que descubrimos es que la reputación de España está entre los 20 primeros países del mundo. Si de esos 20 primeros descartas aquellos que son imbatibles, que son esos pequeños países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, que siempre en todos los rankings salen en los primeros lugares y que son imbatibles siempre, y te vas a los países grandes, estamos entre los 10 primeros, incluso casi diría entre los 5 primeros. Por lo tanto, es una posición muy buena. Eso es lo bueno. Lo malo se acaba de mencionar. La imagen exterior es bastante buena, si no muy buena. La imagen interior no lo es. De hecho, este es uno de los países en que la diferencia entre la imagen exterior, la reputación exterior y la reputación interior es la mayor del mundo. Es un ranking de autoflagelación y autocrítica en el que competimos siempre con los italianos. Normalmente nos ganan los italianos. Es un país más autocrítico todavía que nosotros, pero en algunos de los años recientes les hemos ganado y ha sido el país, digamos, con mayor diferencia entre la buena reputación exterior y la mala reputación interior. Por lo tanto, esto es un problema, no nos lo creemos, es verdad, y esto es muy, muy importante, ¿no? Segundo tema negativo, es una imagen muy estereotipada. Y a eso ha contribuido en buena medida también la propia campañas turísticas, etcétera, y de imagen que se ha hecho. Muy estereotipada alrededor de tres tópicos, digamos. Uno de ellos es sol, playa, vacaciones, paella, sangría. Eso es todo una constelación. Un segundo tópico potentísimo es el toro, y el toro traslada la pasión, la fiesta, pero el toro es potentísimo en toda por ejemplo, en toda la crisis económica, la imagen que ha aparecido gráfica en español, los iconos que acompañaban a las noticias sobre España eran siempre el toro herido, el toro caído, el toro que se levanta, etcétera, pero siempre el toro nos acompaña, es muy potente. Y finalmente, deporte y fútbol. El fútbol es fundamental. En Asia, por ejemplo, lo que se conoce de España y en buena parte de África es el fútbol. Por lo tanto, es una imagen muy estereotipada alrededor de estas tres ideas.
lo que significa que España es un país que se percibe como bueno para vivir, para descansar, para las vacaciones, para jubilarse, pero no necesariamente bueno para trabajar, para invertir, de alta tecnología, riguroso, serio, para investigar y para estudiar. En general, los países se sitúan en una escala entre aquellos que son buenos para vivir, pero suelen ser malos para trabajar, y no daré ejemplos, pero son bien conocidos. En general, los países latinos son países buenos para vivir, pero no son serios. Y por otra parte, los que son buenos para trabajar, para invertir, países serios y rigurosos, que no suelen ser países buenos para vivir. Hay pocos que sean buenos para las dos cosas. Ainhoa mencionó alguno, Francia, Suiza, países que son buenos para vivir y buenos para trabajar. Bueno, nosotros estamos muy colocados en la primera dimensión, pero bastante mal colocados en la segunda, y eso se traduce en muchas cosas. Falta de rigor, falta de seriedad, falta también de calidad en muchas cosas. Es percibido como un país un poco burdo, un poco como el pueblo español. Es sólido, es eficiente, pero es burdo. Y esa es la imagen que arrastramos. Una cosa importante también es que hay al menos dos imágenes distintas o dos grandes iconos o arquetipos de la imagen de España que se distribuyen en espacios distintos. Antes hemos visto, por ejemplo, el arquetipo en América Latina. El arquetipo español en América Latina es lo que queda del viejo imperio, el conquistador, agresivo, potente, inquisitorial, etcétera, ¿no? Esto es una imagen dura. Es dominante en América Latina. Pero si te vas a Europa, la imagen es radicalmente distinta. En Francia o en Italia, la imagen es la imagen romántica de España. Es un país tolerante, es un país abierto, es un país amable, es un país agradable. No tiene nada que ver con aquí en Europa se nos considera simpáticos. En América Latina no somos simpáticos, somos más bien duros, somos más bien agresivos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esta segmentación de las imágenes, porque a la hora de hacer publicidad, propaganda, etcétera, hay que tener muy en cuenta cómo nos perciben, ¿no? Y finalmente una nota positiva. Aunque España es percibido como país bueno para vivir, pero malo para trabajar, debo de decir que a lo largo de los últimos años, estoy hablando ya de 4 o 5 años, se percibe claramente una mejora en las dos dimensiones, lo cual es muy revelador y muy importante, ¿no? Hemos mejorado incluso en aquellas dimensiones en las que ya éramos buenos: gastronomía, simpatía, clima, turismo, cultura, todos estos hemos mejorado. Pero hemos mejorado y mucho más en aquellas dimensiones en las que estábamos mal: seriedad, rigor, tecnología, etcétera, ¿no? Pero esta es la gran tarea pendiente, ¿no? La ciencia española es muy buena, estamos en la posición 10ª del mundo. Las universidades investigan, estamos en la posición 10ª en el índice de citas también, que es un indicador muy relevante. Por tanto, es un país muy serio en temas de investigación, pero ni se lo creen fuera ni nos lo creemos nosotros. Entonces, este es un problema. Creo que tenemos una tarea importante en esta dimensión dura, no soft, sino hard. Yeah. Gracias. Quería pasar a otro tema rápidamente. Me interesó y creo que ha surgido un par de veces esta mañana esta distinción entre el turismo en masa y creo que la campaña que mostró Aris antes tiene en parte responsabilidad por el gran éxito del flujo de turismo en masa para disfrutar del sol y las playas. ¿Hay una contradicción entre este sector de turismo y el turismo de lujo? Es una pregunta. Yo no veo necesariamente por qué debería ser, pero es posible, que se mencionó antes, de que puede ser un obstáculo al éxito con el turismo de lujo, más por arriba en la cadena de valor, si quiere. Jaime, ¿cuál es su punto de vista en eso? No soy un experto, pero veo que hay sitios que son atractivos para el turismo en masa y lo son para el turismo de élite, ¿no? Nueva York, Venecia, París, todos estos sitios, Roma, tienen turismo en masa y tienen turismo de élite y conviven, porque cuando una cosa es atractiva para los ricos y para la clase media y para todo el mundo, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría retomar una idea que se está instalando de que uno de los problemas nuestros es que no nos creemos a nosotros mismos, ¿no? Y quizás eso es verdad. Pero lo que tú has dicho es que no se nos percibe muchas veces como humildes, o sea, justamente lo contrario. Es decir, se nos percibe muchas veces como soberbios. Y lo que está claro
es que lo que somos muy malos es en el marketing. Pero eso es un punto de vista que se reconoce en América Latina, por ejemplo, donde los lazos son históricos y son culturales. Pero ¿Pero las en campañas, China o...? las campañas que yo he visto que se han realizado por parte del sector público, pagadas con los taxpayers, y del sector privado, turísticas o de atracción de inversiones o de imagen de marca, han ahondado siempre en los tópicos, siempre ahondan en los mismos tópicos, lo cual es terrible porque es más de lo mismo, y se hacen siempre desde un punto de vista poco humilde y muy soberbio. Y yo creo que es justamente lo que muchas veces se piensa, ¿no? Es decir, hay que ir con más... Los italianos, por ejemplo, pues sí, quizás tienen una percepción mala de sí mismos, pero son buenísimos vendiéndose. Y nosotros somos malísimos vendiéndonos, no vamos conjuntamente. Yo puedo poner un ejemplo rápido. Tienes que acordarte que estás hablando con un británico. O sea que en términos de verse soberbio, somos campeones, creo. Pero bueno, pero sigue. vosotros tenéis una historia más amable en los últimos 120 años o más vistosa que la nuestra y quizás más razones para serlo. Pero en todo caso, yo pongo un ejemplo y ya no diré más, un ejemplo de cómo nos vendemos, ¿no? Había una comunidad autónoma, ¿no? La Junta de una comunidad autónoma que quería venderse en Nueva York, ¿no? Se gastaron un montón de dinero en poner unos anuncios en el New York Times durante 4 o 5 días porque iban a hacer unos grandes eventos con el gobernador, el presidente de la comunidad, y entonces era una página entera que ponía The Day of de la comunidad autónoma y abajo ponía un castillo, ¿no? Y firmado la Junta de la comunidad autónoma, ¿no? No ponía nada más. 4 páginas enteras en el New York Times que cuestan un dinero para, bueno, pues vino allí el presidente, hicieron una serie de actos y tal. No ponía ni que era España, no ponía nada. ¿Qué pensaron los neoyorquinos? Pues que había una junta militar latinoamericana que estaba haciendo publicidad de sí misma en el New York Times, ¿no? Gracias. Emilio. No, simplemente un comentario. Yo no estoy convencido de que nos hayamos vendido mal o de que seamos tan malos en eso. Hace años se lanzó una campaña y un eslogan que era Spain is different, que comenzó a traer turismo importante a España. Luego tuvimos Everything Under the Sun, todo bajo el sol. Luego hemos tenido Passion for Life, pasión por la vida. Oye, el resultado de todo eso son 70 millones de turistas. No es broma, nos hemos vendido francamente bien. Lo que pasa es que hemos vendido lo que hemos querido vender y eso es lo que tenemos. Por tanto, en buena medida somos responsables de nuestras consecuencias, de nuestros propios actos y prioridades. Lo que pasa es que hoy tenemos otras prioridades. Y yo sí creo que hay una cierta contradicción entre un turismo, no diré de masas, pero sí masificado, y un turismo de calidad. Es decir, las imágenes de esas playas rellenas donde no se puede ni poner una toalla, o de esos paseos absolutamente agobiantes de gente, la ciudad de Barcelona, que tiene toda su zona central, que es que prácticamente no puedes ni pasear por ella, con masas de gente mal vestida, etcétera. Eso, evidentemente, en fin, expulsa un turismo de calidad. Es evidente, ¿no? Puede ser compatible. Uno es un turismo de playa y sol y otro es un turismo urbano, de ciudad, de museo, etcétera. Son distintos, pero hay que tener mucho cuidado porque el exceso del primero yo creo que daña y perjudica la imagen y la calidad y el prestigio del segundo, ¿no? Gracias. Una última pregunta por mi parte. Aris, empiezo contigo en este. Se ha hablado mucho sobre el rol del gobierno en promocionar, en poner presupuesto, en dar el impulso. No todo puede venir del gobierno, ¿no? Tiene que haber un rol para las empresas, tanto dentro de España como afuera, en promocionar los valores y el conocimiento de lo que tiene para ofrecer. ¿Cuál es su punto de vista sobre el rol del sector privado? Pues mira, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? Es decir, ¿hay que tener un buen hotel antes de que el Estado promocione el país? ¿O primero hay que promocionarlo y luego hay que hacer buenos hoteles? Da igual.
Yo creo que hay un liderazgo que tienen que tener los gobiernos centrales y regionales y creo que tiene que haber una estrategia común, que es fundamental. Y hay elementos, y el estudio de Ernst & Young lo decía, la seguridad, las infraestructuras, la homogeneidad, creo que eso tiene que liderarlo la administración pública. Y luego creo que las empresas privadas tienen también que poner su granito de arena y al final son las que convierten a la experiencia en una experiencia. Es decir, nos puede parecer una tontería, pero ir al Corte Inglés es una experiencia, por cierto, buena. Igual que ir a Harrods en Londres es una experiencia. Mi hijo de 20 años estuvo el fin de semana pasado en Londres y me mandó una foto de Harrods, que es donde yo iba cuando en España no se vendía todo lo que había en Londres y en Harrods, y me parecía que eso era el paraíso. Bueno, pues Harrods sigue siendo un nombre y una parte esencial de Londres. Bueno, pues yo creo que las empresas privadas, por supuesto que tienen que tener su responsabilidad en la atención al cliente, el convertir la experiencia en una buena experiencia que se quiera repetir o que contribuya al boca a boca, ¿no? Pero para mí la administración tiene que llevar la batuta, aprovechando que tenemos a Ainhoa aquí al lado. Jaime, la misma pregunta, siendo usted representante de negocio privado, tanto en España como en Estados Unidos. ¿Cuál es el rol aquí de las grandes empresas españolas? Yo pienso que una de las cosas que mal se hacen en España es todo lo que tiene que ver con lo público-privado, ¿no? El administrador, al contrario de otros países, al menos Estados Unidos, que es lo que yo sé, siempre piensa que sabe más que el administrado. Y recela del administrado. Esa es la mentalidad latina de código napoleónico, que es muy contraria a la inglesa o a la estadounidense o incluso a la alemana y de los países nórdicos, ¿no? Y ese es el error, ¿no? Porque no hay nadie que sepa más de turismo que las empresas de turismo. Muchísimo más que cualquier ministro, secretario de Estado, director general, ¿no? Y el apalancamiento que se hace con las recomendaciones del sector privado o con lo que pueden aportar el sector privado normalmente es menor a lo que, desde el punto de vista de lo que me dicen a mí mis empresas socias, se desearía en este particular sector, ¿no? Gracias. Ainhoa, una última preguntita para usted. Cuando usted está presentando en uno de estos maravillosos auditorios afuera, Sydney o Londres o París, ¿se siente como embajadora para España? Por supuesto, siempre me he sentido española 100% y soy de 32 apellidos vascos, pero además quiero reivindicar que el vasco es español como idioma y como ente en sí. No concibo España sin el País Vasco ni el País Vasco sin España, eso de entrada. Y sí me gustaría, para finalizar mi pequeña intervención en esta historia, aportar mi reflexión final, ¿no? Que yo creo que una de las bases más importantes, y quizá porque también me he educado en ello y llevo ya 25 o 30 años en ello, creo que una de las bases importantes para podernos creer como país y además ser, como somos un país de patrimonio histórico-cultural, como lo he dicho antes, el tercero en el mundo, en el ranking mundial, que no es poco. Creo que esto se cura con una sola cosa, con cultura. Cultura, cultura y más cultura. Si tenemos cultura y nos creemos y sabemos el gran patrimonio cultural que tenemos, lo creemos, lo estudiamos y lo defendemos, creo que eso es la base importantísima para poder verdaderamente ofrecer de la mejor manera nuestro país. Cultura. Gracias. Bueno, se nos voló el tiempo. Quiero terminar con una pequeña anécdota, espero que sea de animación. Yo vivo en una zona en Inglaterra muy campestre, muy bonito, muy típico de pueblitos chiquititos con cottages, thatched roofs, todo el asunto. Y recién había un misterio que en las afueras de Oxford estaban llegando buses de turismo
Día a día, cada día llegaban varios y traían turistas chinos que venían a ver el lugar. Y todos paraban en una calle normal cualquiera como de Harry Potter en un suburbio de Oxford, estando tan cerca de los pueblitos tan típicos donde vivo. Y al final alguien tomó el coraje de preguntar por qué venían tanta distancia para ver estas casas tan normales, ¿no? de clase media industrial. Y los guías dijeron, eso es lo que quieren ver, no quieren ver los cottages y los chocolate box pictures, quieren ver dónde viven los trabajadores típicos de este país. Entonces, la comunicación no es siempre tan fácil como uno imagina. Bueno, muchísimas gracias a mi panel y gracias a ustedes.